¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo día a día. Un Chile que está muy revuelto por los chats que se están conociendo ya de el ex, ¿cómo decir? Como el más importante otrora abogado de la plaza, don Luis Hermosilla, que ahora se están sabiendo muchos de esos detalles y su poder de influencia. Y eso también nos ha ido obligando a rebarajar el naipe programático de nuestro programa. El póker político iba siempre los viernes, pero ahora lo adelantamos para este día jueves. Así que ya está lista la mesa, están listos los invitados, está lista la ruleta del poder y comienza el póker político en día jueves. Presento en esta mesa a Flavia Torrealba, ¿cómo está? Presidenta del Frente Regionalista Verde Social. Personalmente muy bien, políticamente muy sorprendida. Así, ¿ah? Todo, supongo. Cada día tiene su afán y ha habido mucha trabajo. Es muy lindo no perder nunca esa capacidad de impresionarse, de sorprenderse, así Flavia. Menos en política. La gente de regiones son gente confiada, que quiere que todos seamos buenas personas, digamos. Diputado Andrés Giordano, ¿cómo está desde el Frente Amplio? Muy bien, don Freddy. Oye, a propósito de la introducción que se hacía sobre este ilustre abogado de la plaza, consejero delictual le pusieron los de la Fiscalía. Ese es el nuevo rótulo, ¿ah? El nuevo rótulo, cómo nos cambia la vida, parece. Y acá también, sorprendidos día a día con lo que va apareciendo en esos chats que son una verdadera caja de Pandora. Y eso también nos va a comandar la mesa de hoy día del póker político, por supuesto, todo lo que está saliendo del caso Hermosilla. Diputado Manucheri, usted nunca había venido para este póker político, ¿no? Primera vez que no me habían invitado. Ah, no le puedo creer. Bueno, Daniel, gracias por haber venido entonces. Y ahí te vamos a ir contando cómo es la mecánica, ¿no? de este juego político, de este póker, ¿ah? Poder compartir con ustedes. Bienvenido. Tengo que transparentar algo, ¿ah? Porque quisimos también tener en esta mesa representantes de la oposición, por supuesto, ¿no? Como lo hacemos semana a semana. Siempre. Más de una veintena tratamos de invitar, algunos incluso se bajaron, siendo que habían confirmado. Así que por eso que esta mesa pareciera ser un poco oficialista, pero bien sabemos que en el oficialismo hay tantas almas como en el cementerio general. Así que yo voy a apelar a esas almas, ¿no? Para que hagamos también una conversación más o menos extendida de lo que está significando el caso de Hermosilla. ¿Qué comienza con su carta, Daniel? ¿Qué nos propone entonces para dar y comenzar este póker político? Póngala ahí más. Aquí en el... ¿A dónde? Acá, es que no le explicaron cómo era la cosa. Fuerte la carta. Ahí está. ¿Quién salió? El ex ministro Andrés Chadwick. ¿Por qué, Daniel? Nosotros creemos que Andrés Chadwick no era solo un simple amigo del señor Hermosilla, como ha indicado el presidente de Renovación Nacional, el presidente de la UDI, un senador incluso de mi partido, que pareciera como que están metiendo al señor Chadwick, pobrecito. Ya hablaremos de ese caso también, ¿eh? El señor Chadwick estaba en el corazón de la red del señor Hermosilla. El señor Chadwick compartía oficina con el señor Hermosilla, el señor Chadwick tenía el mismo contador con el señor Hermosilla, la misma secretaria con el señor Hermosilla. El señor Chadwick fue financiada su defensa en la acusación constitucional con dineros provenientes de Factop, que hoy día sus dueños están presos por lavado de activos, o sea, dinero de lavado de activos. El señor Chadwick recibió, después que salió de ser ministro, recibió pagos por más de 200 millones de pesos directamente del señor Hermosilla. El señor Chadwick fue el depositario de la información que Hermosilla conseguía con Sergio Muñoz de la Policía de Investigaciones, información secreta que hoy día está preso, el director de la Policía de Investigaciones, solo para terminar, Freddy, para hacer todo el panorama, porque es mucho... Es un buen resumen igual lo que está haciendo Chadwick. El señor Chadwick además aparece como garante en el caso en la arista de Word, en donde hay un chat, en donde hay una operación por más de 10.000 millones de pesos que se acelera en el Ministerio de Vivienda. El señor Chadwick está tremendamente involucrado, participa en los grupos de WhatsApp con el señor Jalaf, con el señor Sauer. Entonces, aquí no se está involucrando a alguien solamente por el hecho de haber cruzado un chat o haber sido amigo del señor Hermosilla, sino hablamos de alguien que estaba en el corazón de la red del señor Hermosilla. Y por eso la Fiscalía
está actuando, ¿no? Al menos por lo que usted dice, Daniel, también. Mire, este titular, lo saca CNN, ¿no? Y dice que Chadwick está en la mira, que la Fiscalía alista citación a declarar como testigo a exministro mencionado en el caso Audio, aún como testigo, no está formalizado por nada más, ¿no? Testigo en este caso Audios. Usted también, diputado, estuvo presidiendo una comisión investigadora al respecto, así que tiene muchos antecedentes que entregarnos, por supuesto también saber su opinión sobre este caso Hermosilla que sigue escalando. Hacemos una pausa y continuamos en nuestro póker político. No te vayas de la sintonía. Ya, en el póker político, día jueves especial de póker político, tuvimos que adelantarnos porque así ordena también la información, ¿no? La contingencia con lo que ya se está sabiendo del caso de Hermosilla y los chats que van apareciendo. Y habíamos dejado antes de la pausa esta noticia que tiene que ver, por supuesto, con Chadwick, que está en la mira. Dice esta nota que la Fiscalía alista citación a declarar como testigo al exministro mencionado en caso Audios, y de acuerdo a lo informado por el Mercurio, el Ministerio Público se encuentra preparando 2 nuevas diligencias. La primera es la citación a declarar como imputado contra Antonio Jalaf. La segunda es la citación a declarar en calidad de testigo a Andrés Chadwick, y esto luego de que Chadwick fuera mencionado en los audios y que además CIPER revelara las transferencias que gestionó Hermosilla para su defensa de la acusación constitucional en su contra. Daniel, cortito, ¿no? Usted, además le decíamos que había presidido por 4 meses esta comisión investigadora sobre Hermosilla, pero además usted es creyente del caso, ¿verdad? O sea, usted tiene los audios ya en su poder, los de la Fiscalía, entonces. Nosotros tenemos una parte de la carpeta en nuestro poder que es lo que permite el solicitar diligencia y poder actuar en el juicio. Ya. No es la totalidad del celular del señor Hermosilla. Nosotros esperamos también poder solicitar la totalidad para poder efectivamente... ¿Qué porcentaje tiene entonces, Daniel? No sabría el porcentaje porque no conocemos la totalidad. Son 750.000, casi 800.000 páginas. La digamos, carpeta que nosotros poseemos deben ser aproximadamente unas 36.000, 40.000 páginas, pero solo el celular del señor Hermosilla son 750.000 páginas. ¿Hay algo que no se sepa uno o ya han ido saliendo todos los antecedentes? Nosotros hemos sido muy serios respecto del manejo de la información, porque nuestro afán en esto no es un afán comunicacional, sino a nosotros lo que nos interesa es que esto termine en condena para los responsables. Entonces, mediante nuestro equipo jurídico se analiza lo que existe dentro de la carpeta y en base a eso estamos viendo qué diligencias se tienen que solicitar para que los responsables paguen con cárcel, que es lo que nos interesa a nosotros. Escuchemos lo que dijo esta mañana Juan Pablo Hermosilla, hermano y abogado de Luis Hermosilla, y abrimos el debate de este póker político. Lo que me han dicho técnicos es que nos vamos a demorar entre 2 y 3 semanas en tener esto ordenado. Primero vamos a publicar los listados. Mire, hubo tal juez, tal fiscal, hubo tal ministro que tuvo en tal momento determinados contactos. Vamos a dar la fecha y alguna información genérica sobre el tema. Cosa de darle la oportunidad a las personas que están ahí que ellos den la primera versión en detalle sobre el tema. Si ellos nos dan la versión en detalle o hay algo que corregir, nosotros entregaremos el resto. Pero esa es la idea que se nos ha ocurrido para ser respetuoso también de los derechos de las personas involucradas. No vamos a entregar cualquier cosa que tenga que ver con la vida privada de Luis o de otras personas y no vamos a entregar, y vamos a defender, por supuesto, el secreto profesional a fondo. Ustedes vieron El Padrino, ¿no? Sigue repartiendo cabezas de caballo, parece Juan Pablo. Puede ser una estrategia también comunicacional, además, me imagino, de legal, ¿no? ¿Qué usa usted, Flavia? ¿No? Y el caso Chadwick también puntualmente, como lo decía el diputado Manuel. Mira, yo tengo una diferencia. Yo no creo que Hermosilla sea de los más poderosos. Creo que él es un engranaje. Creo que los realmente poderosos vamos a ver si son tocados. Por eso Hermosilla, siempre que hablan se han ido conociendo los contenidos de los chats, me hace pensar en una canción que se escuchaba por los 90, que decía algo así niños, como cuando éramos guagua, estábamos en el jardín, se escuchaba como pasó que se creyó, vacunó, cooperó, ¿te fijas? Claro. Porque es como que este grupo de gente pensó que eran parte del poder. ¿Era de Joe Vasconcelos esa canción? Joe Vasconcelos, sí. Mira, tan chiquitito y la conoce. No, pero sí. Mucho baje musical. Bueno, está bien. La funa se llama esa canción. Yo tengo Saludos a Joe Vasconcelos, por supuesto, que lo sabe tanto. Tengo la impresión de que Hermosilla es un engranaje, que el corazón del poder, que estaba articulado en torno a la figura
de Piñera, digamos, es lo que está realmente atrás en el poder en Chile, el que transversaliza todos los intereses económicos y políticos. Por lo tanto, me da la impresión de que esta aparente actitud desalmada del hermano defendiendo a su hermano Lucho, a tío Lucho, tiene que ver también con que está jugando al filo de los procesos, que está amenazando efectivamente, porque están solos, los dejaron caer. Entonces vamos a ver hasta ¿Usted siente dónde. eso, Flavia, que dejaron solo a Hermosilla y compañía? ¿Sí? Entonces cuando él dice, primero vamos a publicar los listados de los jueces, los fiscales, perdón, pero aquí eso es... O sea, ¿usted cree entonces que Andrés Chadwick no lo va a ir a ver a Capitán Llaver, a Hermosilla? Mira, en Chile yo soy una impenitente defensora de la presunción de inocencia en los casos judiciales. Hay que estar ahí porque a veces, acuérdense también que el mero autoinculparse, la mera autodenuncia no es suficiente prueba para sostener una causa, tiene que haber otras pruebas que verifiquen. Pero yo creo que hay que... esta arista política, esta arista donde todo el mundo sospechaba que iba a pasar, que iba a caer todo el poder de una, que ya la María Olivia Monkever denunciaba hacía mucho tiempo, que había un poder transversal que estaba articulando todo. Veamos si cae. Sí. Diputado Giordano. A ver, bueno, yo concuerdo en general en la arista penal, ¿no? Como en la parte penal, evidentemente la presunción de inocencia tiene que primar, y en eso, en general, nosotros hemos siempre llamado a que en política haya cautela. Lo que pasa es que acá, por la parte política, también ha habido excesiva cautela. Yo, por ejemplo, no quiero comentar el hecho de que un hermano defienda a un hermano. Sí. No, pero estamos hablando de chats que son reales, ¿no? Que nadie lo ha desmentido, al contrario, ¿no? Existen esos chats. Son chats que existen y que van a ir apareciendo y van a ir revelando distintas cuestiones que tienen que ver con personajes que están vinculados al mundo político. Y en esa arista, hoy día uno ha visto la cautela dramática de la derecha, que como nunca ha llamado a decir como, hey, aquí silencio tenemos ensordecedor. Pero déjeme rebatirlo un poquito para puntualizar, diputado, pero ¿no ve usted una cautela de su sector también? Porque estamos en elecciones, viene una elección importantísima, ¿no? Antes de las presidenciales del próximo año. Yo creo que una cosa es llamar a la cautela en lo que tiene que ver con la arista penal, pero yo quiero hacer la comparación. O sea, cuando hace 1 año y medio estalló el caso Convenios, lo que menos tuvo la derecha fue cautela. O sea, hubo bancadas completas que acusaron a ministros de actividades delictuales que después terminaron siendo multadas. Toda la bancada de la UDI terminó siendo multada por la Comisión de Ética de la Cámara a propósito de aquello. Hubo querellas de por medio, un sinnúmero de cuestiones, digamos, que revelan cualquier cosa menos cautela. Y hoy día tú ves a esos mismos personajes y diciendo, no, mira, tenemos que esperar a que acá se resuelvan las cosas. Cuando tengamos las responsabilidades establecidas en tribunales, recién ahí nos vamos a pronunciar. O sea, hoy día no tenemos nadie de derecha en este panel por el exceso de cautela, que más que cautela parece silencio. Entonces, bueno, eso yo lo veo primero como una preocupación de que acá la arista política esconde una crisis de la derecha, y por eso me interesa mucho el personaje que nos ha traído Daniel, porque el segundo apellido también me importa, ¿no? Es Chadwick Piñera. Sí, eso ¿no? yo creo que eso es bien esencial, porque también hay tanta protección a Chadwick, porque Hermosilla, Chadwick, y de Chadwick hay solo un peldaño a Piñera. Entonces, indudablemente, nosotros ya hemos visto situaciones que efectivamente manejos que tenía el señor Chadwick, en el caso Hermosilla, que dicen relación con Piñera. En la información filtrada por parte de el exdirector de la Policía de Investigación era información que involucraba causas donde estaba involucrado el señor Piñera. El caso donde nosotros ayer vimos respecto de los Jalaf, en donde ellos organizan reuniones con el señor Piñera, tiene una comida con gente muy relevante con el señor Piñera, y además nosotros vemos ayer chat donde el señor Hermosilla... Aportaron para la campaña, según el mostrador también. O sea, no sabemos si aportaron, y si lo hicieron de manera ilegal. Veamos el titular. Eso es lo grave de esa Para noticia. clarificarlo, según lo que publicó también a partir de estos chats el mostrador. El secreto mejor guardado de los chats de Hermosilla, dice la nota, ¿no? 150 millones para la campaña de Piñera. Un chat entre el abogado y el empresario Álvaro Jalaf revela la intención de ¿no? Junto a otros 3 millonarios de origen palestino, de aportar 150 millones, se refiere a seguramente, ¿no? Para la segunda campaña del ex mandatario. Nuevamente, además, en ese chat aparece involucrado y nombrado Andrés Chadwick.
como el intermediario para esta operación que ellos van a realizar. Ya, pero por ahora Chadwick entonces va solo como testigo, no como imputado. Veamos cómo avanza esto y qué otras cosas más se van sabiendo, pero quiero que vean la defensa que hace la UDI, ¿no?, de Andrés Chadwick, para también tener su opinión al respecto. Esto. Dice entonces el presidente de la UDI: vínculos de Luis Hermosilla con exministros, conozco a Andrés y confío en él. Guillermo Ramírez aseguró que desde el oficialismo intentan, comillas, manchar el gobierno de Sebastián Piñera por los vínculos que se han conocido del abogado Luis Hermosilla con representantes de la derecha. ¿Están ustedes tratando de manchar el gobierno de Sebastián Piñera? Flavia, ¿qué le parece la defensa? ¿Qué me de Guillermo pasa? Ramírez? Yo insisto que aquí hay dos espacios que están súper delimitados. Uno, el judicial, que a lo mejor la gente va a sentir desilusión cuando lleguemos al final del proceso y los tribunales se pronuncien y no esté condenado a 150 años como quiere la gente, sino que, bueno, una cosa es lo judicial, otra es la cosa del juicio público y político, que va a afectar las elecciones, que va a afectar a la derecha, que yo creo que se va a llevar por delante la candidatura de Matei, por cierto. Creo que hay una constatación, además, de que dejan caer Hermosilla y van a defender el entramado. Por eso están. O sea, usted dice que la estrategia es que cortar en Hermosilla todo esto y que no siga escalando. Eso, ¿no? Es, porque de qué otra forma salvas tú este poder que tiene tan imbricado el sistema económico con el sistema político, donde pareciera que los grandes fortunas del país interfieren no solo a través de los medios, sino también a través de los aportes en las elecciones con el resultado de ellas. Entonces, como que eligen a los presidentes. Interesante esta lista de Flavio, ¿no? En las puertas de las elecciones que vienen ahora en fines de octubre, ¿no? 27 de octubre. O sea, yo creo que eso tiene que ver con el silencio que estamos viendo. Yo quiero volver sobre la materia porque acá lo que se ha señalado, lo que decía Guillermo Ramírez respecto a que acá hay una utilización para dañar al gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Pareciera que ahora no se puede hablar mal del expresidente Sebastián Piñera, pero resulta que hay que acordarse que sobre sus hombros pesaban el caso del Banco de Talca, por el que estuvo prófugo, Exalmar, donde aparece un fiscal que le cierra la causa, ¿no? Dominga. Que no le Dominga. El fiscal Manuel Guerra, que ayer hicimos un especial con él en Franja de Gaza. Un especial. Bueno, entonces es importante ver ese especial porque uno de los datos relevantes de esa causa es que la Fiscalía, teniendo la posibilidad de investigar los correos del expresidente Piñera para ver efectivamente cómo se movían los hilos de poder. Fiscal Guerra, que ahora está siendo investigado también a la vez por la Fiscalía, ¿no? Exactamente, por se su investiga ese patrimonio gigantesco que tiene, que algunos malintencionados probablemente dirán, debe tener que ver algo con Dominga, debe tener algo que ver con... La Fiscalía es muy mal pensada. Muy mal pensada, son gente que no puede dormir la noche de lo mal pensada que es, pero... Entonces, acá el hilo del entramado de estas redes de corrupción que uno va viendo, y a mí acá voy a hacer una declaración también de principio respecto a lo que ha hecho la UDI históricamente, que es defender los intereses de los más poderosos, como el expresidente Piñera, que es partícipe también a través de su primo y que es partícipe directamente de esta red de corrupción. Bueno, cuando uno habla de cohecho, que son las acusaciones que hoy día pesan sobre Luis Hermosilla, una de las acusaciones intelectuales, ¿qué es el cohecho? Bueno, abogados ustedes lo pueden explicar mejor, pero es la corrupción de la función pública para el beneficio de un actor privado. Generalmente ese actor privado está vinculado a los sectores más ricos de nuestra sociedad. En el barrio se conoce como coimas. Tenemos un presidente que representaba eso. Entonces, a mí lo que me preocupa de este silencio y de esta naturalización de este tipo de actividades en partidos de oposición como la UDI es que finalmente su ideología, que es defender los intereses de los más ricos de Chile, termina pareciéndose harto a la definición de este delito, que ocupar sus puestos dentro del mundo público para defender los intereses de los más ricos. Yo, a mi juicio, ahí están normalizando una conducta que ha sido permanente en todos los casos de corrupción que hemos visto en la Sí, disculpe, pero en esa, déjeme mostrar un titular, ¿no?, que iría en la línea que usted está señalando, diputado Giordano, que tiene que ver también con la defensa que está haciendo la UDI, que la acusan aquí de no dar mayoría para citar a Andrés Chadwick a una sesión especial de la Cámara por este caso, por el caso Hermosilla, donde el Comité de Diputados de la UDI se opuso entonces a la participación del exministro del Interior en la sesión especial solicitada para analizar su implicación en el caso Hermosilla. La solicitud fue impulsada por el diputado Luis Cuello, del PC, quien manifestó su descontento tras la negativa del comité. Según Cuello, Chadwick debe aclarar el origen de los fondos utilizados en su defensa, que ya sabemos que llega al menos a 60 millones de pesos, ¿no?, por los 3 chats que se han conocido al respecto. Yo quería agregar a la línea argumental que tenía Giordano el tema, cuando tú defiendes intereses particulares,
a diferencia de otros casos que son conocidos donde hay un cuestionamiento sobre una gestión pública, por ejemplo. Cuando tú defiendes a uno es porque, por ejemplo, si gestionaste el nombramiento de un ministro, es que hubo 40 que no accedieron a igualdad de condiciones para poder postular ese cargo. Entonces, hay en ese contenido, en esos chats, que esperamos que puedan tener ustedes acceso a ellos y que creo que exige la exposición del total del contenido, hay muchas víctimas. En el chat de Hermosilla hay muchas más víctimas de las que estamos viendo ahora, porque no solo está, al parecer, involucrado ministros de corte, sino también fiscales. Entonces, aquí hay gente que no pudo acceder en igualdad de condiciones a ocupar lugares que aparentemente le correspondían porque hubo alguien que arbitró o giró la rueda para beneficiar a uno en particular. Sí, ahora hay gente que está defendiendo a Andrés Chadwick, ¿no? Y no solamente de su vereda y puntualmente de la UDI, sino que también el mismo Juan Pablo Hermosilla, declarándose de izquierda, acuérdense en el juicio, dijo Juan Pablo Hermosilla que tenía las mejores impresiones de Andrés Chadwick, e incluso, y aquí viene la carta de la casa, un senador del Partido Socialista, de su partido, Daniel, como es Fidel Espinosa, tuvo también conceptuosas palabras para el exministro Andrés Chadwick. Escuchemos las palabras que tuvo Fidel y lo explicamos en este póker político, al menos intentamos explicarlo. Estamos hablando de personas que se coludieron y que tienen que ser investigadas, pero tampoco eso significa que se condene a todas las personas por aprovecharse políticamente. El señor Chadwick hasta aquí no parece involucrado más allá, ¿no es cierto?, de una relación eventualmente profesional, que será la justicia la que tendrá que investigar si esos dineros tienen un origen lícito o ilícito, pero adelantarse a eso es decir poco menos, que aquí todos los caminos conducen a Andrés Chadwick y tratar de aprovecharse políticamente a 8 semanas de una elección. Y eso, en lo particular, quiero ser muy honesto, Alejandro, Daniela, no me gusta. Bueno, y esto también entonces señala y da origen a un titular como el siguiente, ¿no? Oportunista y matón, el fuente cruce en la red X de los socialistas Fidel Espinosa y Daniel Manucheri por caso Audios. La controversia surgió luego de que el diputado y presidente de la comisión investigadora del caso apuntara a Andrés Chadwick de ser alguien que está en el corazón de las operaciones junto a Luis Hermosilla, como usted lo dijo acá, de diputado, y entonces surge esta controversia donde Fidel Espinosa, defendiendo a Chadwick, lo trata usted de matón y oportunista. ¿Cómo se ha vivido todo esto? De matón, no perdón, usted lo trata a él de matón y oportunista. Y él me trató el de oportunista y usted de matón. Mire, yo la verdad, Freddy, es que la red del señor Hermosilla tiene tentáculos poderosos. Y a nosotros no nos intimida ningún miembro de esa red ni de los amigos del señor Hermosilla. A mí me parece lamentable que un senador salga a defender de esa manera a Chadwick, y más un senador del Partido Socialista. El Partido Salvador Allende no debería haber espacio para salir a ponerle piso a gente que tiene ese nivel de acusaciones en su contra. Disculpe, diputado, ¿esto está diciendo que Espinosa sería parte de la red de Andrés Chadwick? Él está efectivamente poniéndole piso hoy día a Andrés Chadwick con mucha fuerza. Yo no entiendo. Creo que los medios de comunicación, la opinión pública debe preguntar por qué el señor Espinosa sale con tanta fuerza y tanta rabia además a defender al señor Espinosa y además a decir y a emprenderla en contra de nosotros por estar solicitando que se haga justicia en temas tan importantes como redes de corrupción en el Poder Judicial. Dice que nosotros perseguimos a jueces. Nosotros no perseguimos a jueces. Nosotros queremos que se aclaren situaciones extremadamente graves donde hay jueces que fueron financiados con dineros del lavado de activos, donde hay jueces involucrados en situaciones de cohecho para instalar fiscales nacionales, como sucedió con el marido de la ministra Vivanco, donde hay jueces involucrados en situaciones complejas como llegada con tráfico de influencia, en donde hay un juez que dice que le envía poemas todas las mañanas en agradecimiento al señor Hermosilla. Esos son casos extremadamente graves. Entonces, la verdad es que cuando uno ve que un senador del propio partido sale de esa manera tan violenta en contra nuestro, la verdad es que a mí me parece sospechoso, y yo quiero decirlo con mucha fuerza, que nosotros no nos vamos a intimidar ante este tipo de
matonajes y vamos a seguir adelante con la misma fuerza. Sí, déjeme recordar las palabras porque quizás en la casa no entiendo este grado que usted está diciendo de matonaje, ¿no? Dice, con Chadwick discrepo en todo, dice Fidel Espinosa, pero no seas aprovechador. Cuando presides una comisión investigadora debes ser serio. Deja que la justicia haga su trabajo. Guardaste silencio con tus amigos del Frente Amplio en el caso Convenios. Oportunista. Amenazas a jueces con acusaciones, pero tus amigos no se tocan. Yo creo que esas son, eso como yo dije ayer, creo que primero son situaciones de matonaje inaceptables y me parece además sospechoso su tremendo amor por el señor Chadwick y por los jueces perseguidos. Segundo, son patrañas cuando dice que nosotros guardamos silencio. Nosotros salimos a condenar el caso de Democracia Viva con mucha fuerza y yo espero que todos los involucrados terminen en la cárcel en eso. Presentamos además un proyecto justamente para transparentar las fundaciones. Yo no conozco, no son amigos, nunca en mi vida he estado con ninguna de las personas involucradas en el caso de Democracia Viva y además, para ser bastante claro, el resultado en ese caso es que hoy día hay un diputado del Partido Republicano formalizado en el caso de las fundaciones. El único. Entonces, eso también es intentar enlodar a aquellos que estamos enfrentando a la red de corrupción del señor Hermosilla a propósito de nada. Porque esto es a propósito de nada. Él simplemente hace esta declaración no lo sé por qué. Yo creo que habría que preguntarle cuál es su intención de ir justamente en contra. ¿Cómo se vive esto dentro de un partido? ¿Cómo lo ven ustedes además? Y perdón, ¿cómo podría esto afectar al propio oficialismo, ¿no? Una disputa tan importante con dos parlamentarios de relevancia de un partido que a la vez es muy relevante dentro del conglomerado, ¿no? O sea, los diputados tienen la posibilidad de hacerse parte cuando hay cuestiones públicas, bienes públicos que defender es natural. Yo recuerdo cuando Jaime Mulet se hizo parte, fue el primer parlamentario que fue querellante en una causa en la colusión de la farmacia. Ningún parlamentario salió a decirle que era un oportunista o a criticar, al contrario, fue muy apoyada esa gestión porque era evidente que había un bien público que se estaba defendiendo. En este caso a mí me parece que es lo mismo. Todos los parlamentarios deberían estar llanos a apoyar estas querellas para que se transparente todo el proceso, porque aquí además la fe pública está en cuestión. Si el sistema político no va a salir incólume si no se sabe todo. En el caso del Frente Amplio, ¿no? ¿Cómo lo lee usted, diputado Giordano, ¿no? Estas palabras del senador Espinosa? Sí. Mire, las palabras, yo tendría que escucharlas de nuevo, no sé si era la mala calidad del audio o derechamente que Fidel Espinosa es un personaje inentendible. Bueno, logré entender para dónde apuntaba. Yo me atrevería a decir que hace rato que dejó de ser socialista, hace rato que dejó de ser oficialista, más allá de que tenga... ¿Quiere que la escuchemos de nuevo, diputado? No, si lo digo en términos irónicos, en el sentido de que quedamos preocupados porque a lo mejor no se escuchó bien. Es un personaje inentendible, que tiene una obsesión además con el Frente Amplio, o sea, ves que tiene una obsesión con el Teo Valenzuela y con el exministro por el tema del negocio Giorgio de las Jackson, parcelas. tiene una serie de sujetos fetiche a los que agrede permanentemente por redes sociales, que incluso ha tenido que retractarse por la vía judicial de sus dichos. Y es un personaje que cuando uno lee su línea, evidentemente pareciera estar mucho más cerca de la oposición que cerca del oficialismo. Entonces yo ahí lo que veo en este momento es que se están transparentando posiciones que son evidentes hace rato, creo yo, dentro del socialismo, en el mundo parlamentario. Si nosotros vemos que efectivamente Fidel Espinosa es un personaje, un ser de luz, bastante poco predecible, ¿no? Y que la verdad que uno tampoco ve que exista una congruencia, o sea, incluso porque él también ha sido objeto de varias críticas y cuestionamientos a propósito de su posición. Desvía el foco, así me pregunta, ¿no? A todo esto, gratos ambientes laborales en el PSA. Sí, además, mire, es que además tiene tan poco sustento que él mismo critica que nosotros pongamos una querella en el caso Hermosilla y él es querellante en otros casos de corrupción. Entonces yo no saldría a criticarlo a él porque él pone una querella. A mí me parece de verdad inaudito, inentendible, y yo creo que la verdad es que si no va a contribuir a que en este caso se haga justicia, que por favor no estorbe. Bueno, la reflexión continúa en sus casas, tenemos que seguir avanzando, nos quedan las cartas todavía, hay un montón. Pero 30 segundos, diputado, que quedo con ganas de decir. Sí, yo solo iba a decir que además ha sido bien hipócrita su actitud, porque salió alabando hace poquito a CIPER por la tremenda investigación que han hecho respecto al caso Hermosilla, pero estaba muy molesto cuando CIPER lo investigó a él por los tremendos negocios inmobiliarios que que realizó siendo presidente de comisiones de vivienda. Vino acá a aclarar lo dicho también el diputado Fidel Espinosa, tuvo su derecho a réplica también en nuestro programa, una vez que CIPER dio a conocer esa noticia aquí.
también, para dejarlo tan en YouTube por si quieren. Muy bien, en sus casas se coteja la reflexión que da en sus casas. Flavia, su carta. Mi carta. ¿Qué nos propone para esta conversación el día de hoy? La Fiscalía. Ya. Fuerte la carta. Alcanza a ponerla ya. Alcanza. Ya. El largo brazo de la ley. ¿Por qué la Fiscalía, Flavia? No. La Fiscalía, yo creo que hay que poner foco en la Fiscalía, ¿ya? No solo porque es un organismo que requiere ser revisado en sus prácticas, sino también porque ya no es la primera vez que hay fiscales que están involucrados con causas anteriores o con acuerdos o con cuestiones sospechosas. Ahora tenemos al fiscal Guerra en una trayectoria dentro de la Fiscalía, donde no hay controles internos, donde los fiscales se investigan entre ellos mismos, tienen redes de apoyo que a veces dificultan, obstaculizan el buen funcionamiento de la propia institución y que dejan esa sensación de que ¿por qué se cerró SQM, por ejemplo, de la forma que se cerró? ¿Hasta dónde está la red de influencia de las empresas corruptoras? ¿Qué tan perforada está la Fiscalía también? ¿Cuántos son fiscales que son impecables en su labor investigativa, que respetan los derechos de los imputados y cuántos no, cuántos tapan? Entonces, yo creo que esto también nos va a permitir poner un foco sobre el funcionamiento de la Fiscalía, los controles internos, los intereses cruzados y también esta sensación de que se mandan solos. Sí. Cómo se nombran, es decir, aquí yo creo que esta también va a ser una prueba de la blancura para una institución tan importante. Ya usted lo ve como una oportunidad. Una oportunidad, más es un servicio público, digamos, que tiene que estar cumpliendo con los principios constitucionales que la definen. Y están saliendo también, a propósito de la Fiscalía, ¿no?, nuevos implicados en este caso, así como este ex ministro también del gobierno de Sebastián Piñera, Noé Arista, se dice del caso Audio. La Fiscalía Oriente abre esta investigación contra Felipe Ward por permisos otorgados al grupo Patio, ¿no? Dice que según una publicación también de CIPER, Hermosilla habría gestionado con Ward permisos de construcción para agilizar el proyecto Parque Capital en la comuna de Lampa a cargo de la empresa Grupo Patio. Nuevamente sale acá la familia Jalaf, ¿no?, como dueña de este Grupo Patio. El actual titular para la cartera, Carlos Montes, inició también un sumario para determinar si hubo delitos en todo esto. Veamos la siguiente declaración. Mi nombre ha sido mencionado a propósito del caso Audios. ¿Qué es lo que se ha dicho? Que desde el Ministerio de Vivienda impulsamos y aceleramos un proyecto por petición de una persona. Eso es totalmente falso. Lo que sí es cierto es que el gobierno tomó la decisión de destrabar, de impulsar y de acelerar cerca de 200 proyectos de inversión que generaban justamente inversión y empleo. Es una lista de proyectos concretos y en esa lista estaba este proyecto. Entonces creo que es bueno ser precisos, respetar la presunción de inocencia y no inventar explicaciones respecto de un tema donde el dato mata al relato. Ya, según lo había publicado CIPER, están proyectos que podían tardar 2 años, ¿no?, en la tramitación y se sacaron en tiempo récord, un par de meses, más o menos, ¿no? Y eso dice Ward que no fue solamente ese proyecto al cual se le pidió ayuda a Hermosilla, y cita en esto también la ayuda que habría recibido del entonces ministro de Vivienda, sino que fueron varios proyectos metidos en este saco. Daniel. Dato mata el relato, y aquí el dato es que el ex Ceremi, el señor Errázuriz, militante de Renovación Nacional, actual candidato concejal por Renovación Nacional, él señala muy claramente que recibió presiones por parte del gabinete del ministro Ward para poder acelerar este proyecto que estaba gestionando el señor Hermosilla, un proyecto de más de 10.000 millones de pesos que hoy día está siendo investigado por la Fiscalía. La Fiscalía no abre una investigación por cualquier situación, sino porque evidentemente hay situaciones que son muy complicadas. Recordemos además, Freddy, que a propósito de los Jalaf entregaban sobres con dinero al señor Hermosilla. Esos sobres con dinero que le entregaban al señor Hermosilla, ¿habrán dicho relación con alguna de estas gestiones que hacía el señor Hermosilla? Porque el señor Hermosilla es perseguido por lavado de activos justamente por estos sobres con dinero que no están declarados que el señor Hermosilla recibía. Entonces, es un caso grave, no es tan simple como lo dice el señor Ward, y por lo demás, en este caso, hay una conversación entre el señor Férez, abogado de los Jalaf,
en donde él le dice al señor Hermosilla que el ministro de fe de esta operación tiene que ser LH, Luis Hermosilla, y ACH, Andrés Chadwick. De nuevo, Andrés Chadwick involucrado en medio de un negocio, esta vez nombrado como el posible ministro de fe del negocio de los Jalaf. Ojo, los Jalaf hoy día están imputados también, posiblemente también puedan terminar en prisión. Habían grupos de conversación en donde estaba el señor Hermosilla, el señor Jalaf y el señor Chadwick. Hoy día pareciera que solo en Capitán Llávar va a faltar uno de los miembros de esos grupos de WhatsApp. Diputado Giordano. A ver, yo quiero volver atrás a esta definición que hice de Cohecho y cómo la relacioné también con cómo se ha movido cierto sector político cuando administra el Estado. A mí no me extraña la arista que hoy día se abre y que se investiga que efectivamente del gobierno de Sebastián Piñera y particularmente del Ministerio de Vivienda, y que lo ha dicho el actual ministro, como esto está totalmente fuera de la norma, estos son procedimientos, no lo dice solo Ciber, digo, lo ha dicho el ministro, esto demora años, por lo tanto acá también hay una investigación sumaria que realizar y revisar las actuaciones que tuvo el ministerio en esa época, en el gobierno anterior. Pero de vuelta, ¿quién beneficiaba en estas gestiones? Grupo Patio, un grupo interesado, particular, un grupo que además tiene un interés inmobiliario importante, y esa ha sido una tónica que a mí me parece bastante ideológica con la que se ha generalizado el uso de la política. Esto es imposible no relacionarlo con lo que ocurre cuando hablamos también del exfiscal Manuel Guerra, a propósito de que la Fiscalía era el centro de esta parte del debate. Bueno, ¿cuántas causas se sepultaron? ¿Cuántas causas se sepultaron para favorecer precisamente el interés de miembros que muchos de ellos estaban vinculados al grupo Chadwick-Piñera, entre ellos el mismo Piñera, y que son el interés del 1% más rico de nuestro país? Entonces, esa es una situación que a mí me parece muy grave. Yo creo que además tiene que ver con cómo nombramos hoy día a fiscales y jueces. Eso es un tema que estamos tocando en el Parlamento, por lo menos, una discusión que está abierta. Ese es un tema medular, que ojalá que, exactamente, que no pase en vano todo esto, ¿no? Y que al final, claro, reduce un poco la discusión, porque no es solo el problema de los fiscales y los jueces, pero acá tenemos que lograr que se investigue hasta el final dónde está finalmente la determinación política de todas estas personas que tienen una red mucho más amplia. A propósito de nombramientos, esto saltó también al oficialismo, y ya es mencionado el actual ministro Elizalde en todo esto. Mire. Dice, chats de Hermosilla, el candidato de Elizalde es Valencia, y las gestiones del abogado con el gobierno y senadores para que Morales fuera electo fiscal nacional. En los antecedentes de Fiscalía hay una serie de mensajes vía WhatsApp entre Luis Hermosilla y el abogado Francisco Férez, llamado también el Mono Férez, ¿no? Ligado al Partido Socialista, el señor Férez. En la conversación de los dos queda en evidencia la manera en cómo operaba el penalista, hoy recluido en Capitán Llávar, durante las más altas nominaciones del sistema penal de justicia. Incluso hay pista de que el lobby realizado habría llegado hasta La Moneda. Elizalde también nombrado de alguna manera, ¿no? En estos chats. ¿Cómo lo ve usted, Daniel? Nosotros hemos dicho con mucha fuerza y convicción que este caso lo vamos a afrontar caiga quien caiga. Dicho eso, hay que tener claridad que Elizalde en este chat, él no participa de un chat con el señor Hermosilla, no hay conversaciones de Hermosilla con Elizalde. Y lo que hemos visto en la filtración que ha existido es que Hermosilla, conversando con el señor Férez, lo que le dice es que Elizalde está apoyando a otro candidato distinto a el candidato que ellos estaban impulsando en ese momento, que era el señor Morales. Yo me alegro que el señor Morales, el candidato del señor Hermosilla, no haya llegado a ser fiscal nacional. Imagínese lo que hubiese sucedido hoy día con el caso Hermosilla si la operación de Hermosilla hubiese sido exitosa y hubiese puesto al fiscal nacional el señor Morales. Era conocido como el sepulturero de casos. Pero además, el señor Morales, recordemos que hay una arista con la ministra Vivanco en donde su esposo, el señor Migueles, le dijo al fiscal Palma que se bajara de la disputa para favorecer a Morales y que él le iba a pagar un doctorado y lo iba a poner en la posición que hoy día está el fiscal Armendáriz. O sea, un intento de cohecho, de soborno
a un funcionario público para favorecer al señor Morales. Esa era la operación que se estaba montando. Entonces, en este caso, puntualmente, hay que ser bastante claro que no es una conversación del ministro Elizalde. Yo desconozco si hubiese alguna conversación del señor Hermosilla. Él ha declarado hoy día, entiendo que no hay ninguna conversación. Veamos lo que declaró. Ni siquiera conoce al señor Hermosilla. Veamos lo que declaró esta mañana el señor Elizalde. Ahí está. Dijo efectivamente acá, Radio ADN, no tengo intercambios de WhatsApp con él. Ministro Elizalde descarta conocer a Luis Hermosilla tras aparecer mencionado en un chat, señora, ¿no? Y dice ahí, yo no me tengo que, ¿por qué hacer cargo, dice, de cosas que él no ha dicho, ¿no? Más o menos, no alcanzo a leer muy bien abajo, pero eso es más o menos lo que dice, ¿no? Estaría una persona que está privada de libertad, señala Elizalde. Flavia. Esto también sirve un poco, también, como usted decía, ¿no?, para desentrañar cómo lamentablemente se está manejando el poder y se entrecruzan intereses de poder con nombramientos claves de nuestra institucionalidad, ¿no? Bueno, y por eso que tengo que hacer esta observación de carácter general. Nosotros como país, después del caso colusión de la farmacia, le entregamos mayores atribuciones al Tribunal de la Libre Competencia. Después del caso de SQM, logramos avanzar con el financiamiento de la política, con el financiamiento estatal de la política, que emparejó las Tiene que haber una crisis en el fondo. Claro, y ahora, ¿qué tenemos que aprender de esto? Y creo que aquí, en la reforma que empujó Soledad Alvear, se naturaliza en el Senado el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema, porque el objetivo de ir con los nombres a esta Cámara, digamos, revisora de proceso, era que la legitimidad del nombrado fuera tal, porque también había un encapsulamiento de la gente que salía solo del Poder Judicial y que había otras redes que no se conocieron. En esta época habría sido muy complejo también el sistema de nombramiento de los ministros, y se naturaliza porque se termina cuoteando el nombramiento, cuando en realidad había un tercero que era el Senado, que su objetivo era introducirlo en las negociaciones para triangular y para evitar estos vínculos tan personales con el que te nombró. Entonces creo que ahora hay que revisar, es urgente hacerlo. Ojalá que lo haga, porque para parecer sería un sistema que deja muy contento al poder en general, ¿no? Sí, porque está todo muy bien amarrado, ¿no? Lo que todos qué bueno que acá tengamos esta mesa, que están todos, me imagino, todos de acuerdo que hay algo que hay que pero al menos había una sospecha, plantearse como inquietud, ¿no? Que es la gran crítica que se le hizo a la concertación, de que se transversalizó un partido político que alcanzaba el partido del orden. Bueno, SQM lo demostró muy bien. Bueno, y ahora la duda... SQM que obtuvo nuevamente la licitación del litio. Por eso es hasta dónde vamos a llegar con este caso. ¿Hasta dónde vamos a llegar con este caso? Porque los Jalaf no son el 1% más rico, pero no son las grandes fortunas que manejan en los hilos del poder. Son cuestiones menores. La reflexión continúa siempre en sus casas a mano. Que a la carta todavía suya, diputado. ¿Qué nos trae para esta conversación? Hoy día vamos a cambiar de tema, que hemos estado centrados en Chadwick y en Hermosilla toda la mañana, que no es para menos, pero los voy a llevar también a otro mundo del poder, ¿no? Y hoy día traje a José Antonio Kast, pero particularmente hay muchas controversias que rodean al candidato permanente de la ultraderecha en nuestro país, pero en particular esta semana salió a flote los conflictos que le generaron una entrevista en la que se le consultó de qué vive. Una cuestión quizás tan importante. Veamos el titular, y de diputado, transparencia tan relevante para el que quiere presidir el país. Ahí está. Se refiere usted al tenso momento, ¿no?, de José Antonio Kast. Se molestó cuando le preguntaron cuánto gana y de dónde provienen sus ingresos, dice esta nota de CNN. Y tenemos el momento, ¿no?, cómo se produjo. Ahí está. ¿Usted lleva cuántos años siendo candidato? Candidato a presidente. O sea, que está en campaña. Ejerciendo un cargo público, los 16 más 4, 20. 3 hijos, yo tengo 4, yo saco las cuentas. ¿Cómo recauda? ¿De qué vive José Antonio acá? ¿Tiene un sueldo en el partido? ¿Trabaja? ¿No? ¿Tiene empresa? Sí. Cuéntenos, ¿cómo usted tiene un sueldo a fin de mes? ¿Usted puede meterse a mi declaración de patrimonio? No, pero va a conocerme. cuéntenos. Bueno, dígame usted, ¿cuánto gana usted? ¿Yo? Sí. Lo suficiente. ¿Cuánto?
Pero dígame, si para qué va a ocultar los datos. Yo no le estoy preguntando cuánto gana. ¿Y qué trabaja usted para su... Yo dirijo un medio de comunicación. ¿Y la señora es la dueña? Y trabajo no, Sí, debe ser la dueña. el 99% de ella, el 1% es mío. Entonces, ve que es complejo entrar en estos temas. Porque yo le decía, ¿dónde está la oficina de la señora? Ah, ¿está aquí? ¿Usted sabe cuántos años trabajé yo de abogado? Sí, pero... Ya, varios. ¿Usted sabe cuántos años vive de los ahorros. ¿Sabe cuánto tiempo trabajé para una empresa, un emprendimiento familiar? No lo sabe. ¿Sabe a qué se dedica la familia? Lo más probable que no sabe. No pensé que la pregunta le iba a incomodar tanto. No, me incomoda. ¿Usted tiene un sueldo todos los meses? Sí, porque también trabajo y tengo una empresa. También con mi señora. Esa era la pregunta. ¿Por qué se complicó tanto? ¿Y por qué se complica usted tanto? No, si yo no me complico para nada. Yo no me complico absolutamente nada. Yo tengo un sueldo y tengo ahorros. Además, le puedo mostrar hasta la liquidación a FP si no tengo problema. Entonces, ¿por qué no se complique? No, si yo no me complico. Bueno, las preguntas clave eran cómo recauda, le preguntó, ¿de qué vive José Antonio Kast? Y usted trabaja, fueron las 3 preguntas, que incluso motivó un tuit de Gonzalo de la Carrera, ¿no? Sí. Otrora también republicano, ahora salido del partido, y dijo Gonzalo de la Carrera: aquí vemos cómo José Antonio Kast, y lo arrobó para que leyera el tuit, ¿no? Miente descaradamente. Él me echó del partido en diciembre de 2021 y yo renuncié frente al CERVEL antes de asumir el cargo. Ahí estamos leyendo el tuit, ¿no? Y no por golpear a otro diputado, en defensa propia, dice él. Kast, siendo abogado, sabe que no me dio derecho a la presunción de inocencia, ni a una legítima defensa antes de sacarme de la bancada. Como me hizo a un lado, intentó robarme 30 millones de pesos de platas que correspondían a facturas de mis proveedores con el partido, que el partido rindió al CERVEL a nombre de otro candidato. José Antonio Kast, ¿quieres que siga? Le pregunta en este tuit, ¿no? El señor José de la Carrera, Gonzalo de la Carrera. Bueno, a mí me encantaría poder arrobar a José Antonio Kast, pero no puedo porque en algún momento de su historia me bloqueó. No sé cuándo, me tiene bloqueado, así que aprovechamos de mandarle. ¿Estamos bloqueados? Me tiene bloqueado también. ¿Está bloqueado usted, Flavia, por José Antonio Kast? ¿Puedo decir una cosa solo de Kast? Yo la verdad encuentro que el señor Kast es un verdadero patúo. Él fue 15 años parlamentario. En esos 15 años, con suerte iba al Congreso. Hay algunos, los últimos meses, registros bien vergonzosos de asistencia en el Congreso. Pero si uno revisa el historial de leyes que el señor Kast haya hecho para contribuir al país, no hay ningún aporte. Y en la última década, lo único que sabemos del señor Kast es que ha sido candidato presidencial, odioso, y no ha realizado ningún aporte al país. El señor Kast más bien ha sido un personaje que se ha dedicado a transmitir odio y no tiene ningún sentido hoy día su actuar en la política chilena. ¿De que estamos todos bloqueados? Ahí lo vamos a mostrar también. Efectivamente está bloqueado, Flavia. Bueno, creo que es un muy buen complemento, porque en realidad yo también iba a apuntar un poco para esto. Efectivamente ha sido el candidato permanente para diversos cargos y cuando ha ocupado esos cargos, además de que se dedica permanentemente a denostar del Estado, ha vivido del Estado sin entregarle nada a las personas que lo eligieron allí. Pero está tercero en la encuesta ya, seguro, ¿eh? Es muy abajo de Evelyn Matei, la otra candidata de la derecha. Sin embargo, es un personaje que aparece permanentemente y que seguro lo vamos a tener en algunas primarias con los típicos discursos de odio. Ahora, el problema no es el discurso de odio. Él tiene todo el derecho del mundo a tener el discurso de odio que quiera y si hay alguien que empatiza con ese tipo de discurso, bueno, habla de nuestra sociedad, pero es parte de la democracia. El problema es que cuando alguien decide estar en la vida pública, todos los que estamos acá decidimos participar en política, ponernos a disposición. Eso no puede significar entonces que yo tema a transparentar cuestiones tan obvias como de qué vive alguien que es permanentemente candidato, alguien que tiene objeciones respecto de su rol cuando fue parlamentario, alguien que tiene objeciones respecto de sociedades en Panamá para eludir impuestos, alguien que tiene objeciones respecto de cómo se ha comportado incluso empresarialmente su familia en nuestro país. Y lo que encuentro rasca es que además agreda al periodista que lo está entrevistando, ¿no? Que ha accedido a atenderlo como una figura pública y le pretenda contraargumentar de una manera bastante odiosa. Entonces, a mí me parece nada más preocupante esa situación, quería exponerla acá porque creo que demuestra el tipo de personas que hoy día están en la política y no es el único, ¿eh? Yo he escuchado, no vamos a develar fuentes, pero este tipo de situaciones como lo que denunciaba Gonzalo de la Carrera, de políticos que viven permanentemente de intentos no presidenciales para cobrar después boletas de CERVEL, lo hemos escuchado permanentemente y lo he escuchado en el partido de la gente. Sería ilegal, pero se nos acabó el tiempo. Pero yo puedo decir algo solo. Pero cortito, Flavia, porque se nos acabó el tiempo. Cortito, lo prometo. O sea, no la tenemos que bloquear. La preocupación de Kast es que se le cae el discurso de la impugnación del poder.
poder. Porque cuando él evidencia que es parte del 1% más rico, ¿cómo tú apelas a una nuestra solidaridad igualdad con puranoticia.cl, que es el sitio que lo pero se le desconfigura el discurso político. Yo creo que esa es la molestia que tuvo. Otro bloqueado ya, es verdad eso, Flavia. Dos bloqueados. Usted, diputado Manochero, no lo han bloqueado. Yo me preocuparía por eso. Lo tiene bloqueado, sí, parece el senador Espinosa, ¿no? No lo sé. No todavía. Y viceversa, me imagino. Ya, gracias, diputado Giordano, por haber venido. Muchas gracias, Flavia, también. En su casa, cuando quieran, invitado acá a conversar también, diputado Manucheri, también para usted. Saludos grandes a la región de Coquimbo. La mejor en su caso. Gracias también por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Nos encontramos mañana nuevamente en Vía X. Que esté bien. Chao, chao. Saludos.